Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Irlanda Diego y hoy una vez más les doy la bienvenida a un nuevo video. El caso del que hablaremos el día de hoy es un caso que además de impactante es demasiado intrigante, demasiado lamentable y es el caso de Ángela, la niña de la maleta. Por la forma en que se da este caso, no voy a comenzar el mismo diciéndoles quién era Ángela, quién era esta niña, sino cómo es que sucedieron las cosas. El 23 de marzo de 2015, en la calle Berlín, justamente frente al número 29 en la colonia Juárez, es encontrada una maleta. En esta maleta es encontrada una niña de aproximadamente 2 años. Un hallazgo que nadie imaginaba y que dejó impactados a todos los habitantes de esa colonia. Fueron justamente los vecinos de esta colonia, los transeúntes, las personas que pasaban por ahí, las que dieron aviso a las autoridades sobre esta misteriosa maleta que se encontraba en la calle. La necropsia indicó que la niña murió como resultado de un traumatismo cráneo-cervical. Esto quiere decir que la niña fue desnucada, recibió un golpe muy fuerte entre la cabeza y el cuello. Los análisis forenses también arrojaron que la niña había sido abusada sexualmente no en una ocasión sino en varias y además presentaba desnutrición, ya que su peso no era el de un niño normal, por así decirlo, de su edad. En la maleta se encontraron 2 cambios de ropa de buena calidad. Esto le indicó a las autoridades que Ángela no era una niña que viviera en la calle. Además, llevaba un hilo de color rojo en su muñeca izquierda que simulaba ser una pulsera y tenía puestos unos aretes pequeños. Medía aproximadamente 85 centímetros, tenía ojos color café y bueno, su nariz era una nariz ancha pero pequeña. Además, bueno, un dato importante y que le indicó a las autoridades que Ángela no era una niña que estuviera en situación de calle o que no estuviera al cuidado de alguien, es que su dentadura, sus dientes estaban muy limpios y estaban cuidados. Cuando fue encontrada, Ángela llevaba puesto un pantalón amarillo y una blusa blanca. Después de que ningún familiar se presentó a reclamar el cuerpo de la niña, las autoridades que se involucraron en el caso y los médicos forenses decidieron llamarla Ángela. Esto por humanidad, porque se trataba de una niña. Parte de lo horrible y de lo indignante de este caso es que el cuerpo de Ángela permaneció en el Instituto de Ciencias Forenses por alrededor de 1 año después de que no fuera identificada, no fuera reclamada por ningún familiar. De hecho, su cuerpo fue embalsamado para retardar el estado de descomposición y que de esta manera, si alguien se presentaba a reclamarla, si alguien se presentaba a pedir información, pues pudiera ser identificada. Durante todo este tiempo y una vez que se hace el hallazgo, las medidas inmediatas que se tratan de tomar es, bueno, tratar de localizar a algún familiar. Para esto, la foto de Ángela fue publicada en diferentes medios de comunicación. De hecho, fue un caso que conmocionó al país, fue un caso que sonó demasiado en todo México. Cabe decir que la fotografía que se divulgó en un inicio no fue la fotografía real, fue una fotografía hecha en un programa denominado Caramex que mexicaniza los rasgos de las personas. Posteriormente se publicó también, desconozco si fue algo que se filtró o si efectivamente se publicó por las autoridades, la fotografía forense de Ángela. Algo que sin duda también llama la atención en este caso es que no se hizo una denuncia que tuviera que ver con estas características de la niña
y precisamente por eso es que ella permanece por tanto tiempo en las instalaciones forenses. Esta situación generó también que, bueno, se empezaran a tener sospechas respecto a que los padres de la niña pudieron haber muerto, pudieron haber sido asesinados o cualquier otra circunstancia que los mantuviera en una posición en la que pues no pudieran denunciar, y por eso las autoridades en conjunto con otras instancias internacionales comenzaron a buscar en bases de datos con la finalidad de encontrar alguna pista, algo que les indicara dónde estaban los padres de Ángela. El perfil genético de la niña fue mandado también a todos los estados del país, a todos los servicios médicos forenses, para saber si en alguno de ellos se encontraba algún registro que relacionara a Ángela con alguna persona. Es importante mencionar también que, de acuerdo a las investigaciones, Ángela parecía tener rasgos extranjeros, específicamente centroamericanos. Después de todas estas investigaciones sin tener algún resultado, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en ese momento denominado así, hoy Ciudad de México, decidió comprar un espacio en un cementerio para enterrar a la niña. Este caso se volvió, como les mencioné hace un momento, algo muy impactante para la sociedad. De hecho, las autoridades, los médicos involucrados en el caso lo tomaron a manera personal. Y bueno, ¿cómo no hacerlo siendo un caso pues en el que tiene que ver una niña, una persona inocente? Por esa razón deciden comprar este espacio para que la niña no fuera enviada a la fosa común. Algo que es importante recalcar es que Edgar Elías Azar, quien en ese momento era presidente del tribunal, se relacionó de una manera muy directa con el caso. Él llegó a comentar en diferentes entrevistas que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos por resolverlo. ¿Quién cometió este crimen? Las primeras indagatorias comenzaron a hacer circular diferente información. Se dice que los vecinos de la zona, los vecinos de los edificios cercanos, vieron a un hombre que llevaba una maleta de marca, así lo comentaron, y que dejó la maleta en diferentes lugares, iba moviéndose del lugar, específicamente por una jardinera que se encontraba frente a esta casa de la calle Berlín. Y bueno, después de colocarla en diferentes partes, finalmente la deja adentro de una jardinera. Pero si es que se llegaron a tener avistamientos de este hombre, la pregunta más importante tal vez de este caso, una de las preguntas más trascendentes, es ¿quién era este hombre? En el cuerpo de Ángela se pudo encontrar una pequeña muestra de ADN que no pertenecía a la niña. Esto podría de alguna manera indicar algún nexo con alguna persona, tal vez no con quien la dejó en el lugar, pero sí con alguien que dé una respuesta a lo que le sucedió. El Universal, un medio de comunicación mexicano, pudo tener acceso a los videos de la cámara de seguridad que graba la banqueta que está a un lado de la jardinera en donde fue encontrada la maleta. En estas imágenes se observa como alguien, el domingo 22 de marzo, a las 10:04 de la mañana, agarra la maleta para dejarla supuestamente en el número 31, junto a Sergio. En las 24 horas siguientes, alguien volvió a hacer lo mismo, dejándola en la calzada entre dos carros. Derivado de estas grabaciones, se puede observar a dos hombres que actúan de manera sospechosa. Antes de continuar y para darle un poco más de claridad a la sucesión de los hechos, es comentarles que los vecinos del edificio que estaba justamente en esta parte donde colocan la maleta comentaron que ellos ya habían visto esta maleta, que ellos ya la habían observado en diferentes lugares. De hecho, una vecina comentó que la misma fue cambiada de lugar en diferentes ocasiones. Bueno, nos preguntaremos si ya habían visto la maleta, ¿por qué no se acercaron? ¿Por qué no fueron a ver qué tenía tal vez?
La verdad se comprende esta situación debido a, bueno, a la inseguridad que se vive en muchas zonas del país. Es un miedo quizá que la gente ya tiene. Es difícil que alguien se acerque así como si nada a una maleta y diga, bueno, voy a ver qué tiene. La verdad esa parte es comprensible. Sin embargo, como les digo, esto es algo que tiene que ver con lo que les voy a decir en un momento y que debemos entender porque hay algo que no cuadra en este caso, hay algo que no sé si fue omisión de las autoridades, no sé cómo es que se dio, pero no cuadra. Las personas que viven cerca del lugar comentan que ellos llegaron a pensar que esta maleta se la habían dejado a una persona que vive en situación de calle y que muy comúnmente se pone o digamos vive, por así decirlo, cerca de donde dejaron la maleta. Ellos pensaron entonces que le habían dejado cobijas, comida, ropa o alguna otra cosa porque normalmente se hacía o ya lo habían visto anteriormente. Volviendo a los videos de la cámara de seguridad y que considero es muy importante y debemos poner atención aquí, y es lo que se observa en ellos y que llama la atención. Se ven a los vecinos entrando y saliendo al edificio, se ve lo que parece ser un día normal, un día que no tiene nada de extraordinario, pero de repente aparecen en la grabación dos hombres que no se alcanza a percibir o no podemos confirmar si iban juntos, pero iban a una distancia muy corta uno del otro. Y lo que pasa es que uno de ellos, que llevaba puesta una gorra, toma la maleta del lugar en donde se encontraba en ese momento y la cambia de lugar, pero no hace nada, no la revisa, no la toca de otra manera, sino que únicamente camina unos metros y la cambia de lugar. Algo que hace pensar mucho en estos videos es que la persona que iba justamente detrás de este hombre con cachucha parece sonreír a la cámara. En esas imágenes, bueno, no podemos decir que se ven claramente los rostros de estos hombres, pero sí se alcanza a percibir por lo menos lo que era su vestimenta. Y bueno, creo que esta es una actitud muy sospechosa y que precisamente por eso llama la atención de algunos medios de comunicación. Yo la verdad es que no le encuentro sentido a que este hombre, si no es que sea por morbo, si no es que sea por una razón que no encuentro de verdad un sentido lógico, ¿por qué cambia la maleta? Si vas caminando por la acera, bueno, yo por lo menos no cambiaría una maleta y creo que muchas personas no cambiarían una maleta que ven en la calle. Entonces es raro y también es rara la actitud de la otra persona que iba junto a él. Dentro de esta investigación se cuestionó el hecho de que no hayan sido las autoridades las que hayan presentado estas grabaciones. De hecho, bueno, yo no encontré información fidedigna que nos hiciera tener como confirmado el hecho de que las autoridades sí hayan revisado estos videos, sino más bien fue un medio de comunicación que fue el Universal el que trató de acceder a ellos investigando, claro, si había estas cámaras o no. Muchos analistas, periodistas y diferentes sectores que voltearon a ver este caso, se preguntaron también el por qué las autoridades no revisaron las cámaras aledañas. Encontré información respecto a que cerca de todas estas calles de la colonia Juárez efectivamente hay cámaras, no es una colonia y bueno, estamos hablando de la Ciudad de México, una ciudad, una urbe muy grande, una urbe en la que claro que hay cámaras por todas partes. Y precisamente por esto se cuestiona la actuación de las autoridades en el sentido de no revisar o por lo menos no hacer público el hecho de la revisión de cámaras de seguridad. Otro medio de comunicación denominado Gaceta Ciudadana hizo un recorrido el año pasado, en 2018, por esta calle en la que se encontró la maleta con el cuerpo de Ángela y se percataron de un hecho muy extraño, y es que justamente las cámaras del número 27 que grabaron a estos hombres en actitud sospechosa fueron retiradas.
Desconozco si fue en el sentido de investigación, pero hasta el momento no hay ningún sospechoso declarado y mucho menos un responsable. Tristemente, hasta el día de hoy, que nos encontramos en febrero de 2019, no se ha logrado dar con la identidad de Ángela. Algo que dio esperanza a las autoridades y a la sociedad que estaba al tanto del caso de Ángela fue que el año pasado la señora Gudelia Vázquez solicitó a la Fiscalía de Guanajuato que se pusiera en contacto con la Fiscalía de la Ciudad de México para solicitar una prueba de ADN. Gudelia Vázquez es abuela de Kimberly Alice Torres, una niña que desapareció en el estado de Guanajuato en el año de 2014 tras el asesinato de sus padres en una carretera de ese estado. Por algunas características físicas similares entre Kimberly y Ángela, ellas llegaron a pensar que era la misma persona. Pese a ello, las pruebas de ADN no coincidieron, aunque se llegó a difundir información en la que se afirmaba que estas pruebas nunca se realizaron. Hasta el momento no hay información certera que confirme lo contrario. Las principales teorías que podrían darnos respuesta de cómo es que Ángela terminó en una maleta en esta calle de la Ciudad de México son tres, y la primera de ellas habla de que Ángela pudo haber sido hija de migrantes que trataban de atravesar a los Estados Unidos y que bueno, en este trayecto, por todas estas dificultades que atraviesan pues las personas que migran de un país a otro, ellos murieron o ellos fueron asesinados y Ángela quedó en el camino siendo robada, siendo secuestrada por alguna persona. La segunda teoría tiene que ver específicamente con secuestro. Y bueno, trata de que Ángela, desde el lugar en el que viviera, con la familia a la que ella perteneciera, algún día normal, común en su vida, pudo haber sido secuestrada y utilizada para prostitución o para algún otro tipo de actos aberrantes. Y esto tendría lógica de alguna manera por las huellas de abuso sexual que se encontraron en su cuerpo, que como lo dije en un inicio, no fueron una solamente ni fue reciente, es decir, no fue inmediato al momento de su hallazgo, sino que fueron años, fueron meses en los que, bueno, de lo que fue su corta vida, en los que ella estuvo recibiendo estos abusos sexuales. Y que lamentablemente tendría sentido también, ya que es bien sabido por todos nosotros de redes de prostitución, redes de trata de niños que son utilizados con estos fines de abuso sexual, y que hasta el día de hoy seguimos escuchando estas noticias tan lamentables, tan tristes, y que bueno, es parte de esta teoría que habla del secuestro de Ángela. Otra teoría es que esta persona que tenía en su poder a Ángela era una persona importante, una persona pues con mucho poder o con mucho dinero, que finalmente bueno, están relacionados, y que pues fue la responsable de estos maltratos, de esta situación tan horrible en la que esta niña vivió, y que precisamente por eso no se dio una solución al caso. ¿Cuántos casos tristemente hemos visto de este tipo en los que son personas poderosas las que están involucradas y nunca hay un culpable como tal? Y finalmente pudo haber sido lo que pasó en este caso. Para concluir este caso, pues ¿qué les puedo decir? La verdad es que, como ya lo he comentado en otros videos, los casos en los que hay niños implicados son casos muy tristes, son casos que por más frío que seas como persona, por más insensible, los niños son algo que de verdad indigna y que de verdad te llega el hecho de que se cometan asesinatos, que se cometan hechos como este. Espero de verdad que este hecho tan condenable algún día tenga respuesta, que algún día
no muy lejano den con el paradero de la persona, de los responsables de lo que le sucedió a Ángela. Una niña que vivió escasamente 2 años, según calcularon las autoridades. Una niña que no sabemos qué habría sido, que no sabemos qué sueños habría tenido, que no sabemos qué habría hecho con su vida cuando alguien se la quitó, cuando alguien que no tenía el mínimo derecho de hacerle lo que le hizo, la asesinó. A una niña indefensa, a una niña inocente, que es lo más triste de este caso. Los niños no se pueden defender. Es así como llegamos al final de este video. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y nos vemos la próxima.